En nuestra mesa ya están Julieta Weisgol, politóloga, y el psicólogo, directamente le voy a decir así, no politólogo ni experto, Gabriel Slavinsky. No, si quieren saludar, pueden decir hola. Hola, buenas noches. Eso sí, No, porque tengo que ir a una entrevista. Yo te puedo volver a decir que no soy politóloga. Mirá, ¿qué dice? Espera, ¿qué dice acá? No, igual no importa. ¿Pero qué dice? Consultora política. Bueno, ¿y sos consultora política? No. Ah, ¿viste? Pero no politóloga. Bueno, ¿me aguantan un ratito? Que tengo que ir a una nota. Los veo que se salen de... digas. Arrancamos mal igual, Nos vamos de guión. ¿Pero por qué arrancamos Nos vamos de guión. No sé, consultora política, cosas. A vos, con vos acerté, psicólogo. Psicólogo. Bien. Psicólogo y consultor político. Que además es difícil, justo psicólogo es como... Es una rara... Ahora debes estar muy requerido. Va a ser una mesa difícil. Ahora, o sea, si vos encontrás un invitado como Slavinsky, que además de politólogo es psicólogo, en este quilombo que tenemos, ¿no? Tengo demasiado trabajo. Vamos a conectar con Adolfo Pérez Esquivel, ustedes lo conocen, obviamente, Premio Nobel de la Paz argentino. Queríamos charlar un poquito con vos, Adolfo, ¿cómo estás? Buenas noches. Leandro Renú te saluda. Buenas noches. Bueno, Adolfo... Sí, te escucho. Sí, está bien, adelante. Ah, bueno. Quería preguntarte, a ver, hubo manifestaciones de diferentes premios Nobel del mundo respecto a lo que pasa en la Argentina con la situación del gobierno de Milei. Vos sos un hombre de la militancia, de los derechos humanos y de los derechos sociales hace muchísimo tiempo. ¿Qué estás viendo en este escenario? Bueno, en este escenario, primero veo una persona como Milei que se cree el dueño del país y que trata de destruirlo para generar algo a su entender distinto, pero pone en riesgo todas las instituciones del Estado. Está amenazando la estabilidad del país, que corre peligro, destruyendo instituciones del Estado. En ese caso concreto, vos hablaste de los 68 premios Nobel. Bueno, son 69 porque yo me sumo también al mismo reclamo. Ahora, Adolfo, lo que se ve, porque acá el problema es, recién estaba escuchando en una radio que hablaban de un festival de cine extranjero donde la pregunta era en el festival de cine, ¿qué va a pasar con el cine argentino? O sea, todo este ajuste está trascendiendo la frontera en la discusión. Claro, lo que pasa es que el presidente privilegia el capital financiero sobre la vida del pueblo y de sus instituciones. Esto es peligroso, porque primero no cree en el Estado, pero es el jefe de Estado. Comencemos por ahí. Quiere desintegrar lo que es la estructura del país, lo que quiere decir que va contra la Constitución Nacional, contra el Estado de Derecho y, por ejemplo, no le interesa la educación pública, la salud pública, pone como eje fundamental el Dios mercado, que el mercado es el que va a conseguir el equilibrio, y esto es mentira porque el mercado libre no existe. Es decir, no hay mercado libre. La economía mundial maneja un grupo muy cerrado y muy poderoso que controla las finanzas del mundo. La Argentina no tiene ninguna posibilidad de poner precios a sus productos. Y fíjate más que la Argentina, que ha seguido sus derechos jurídicos en los tribunales de Estados Unidos, jamás ganó un juicio. Perdió todos. Somos perdedores seriales. Entonces, está en peligro la misma existencia del país, la República y sus instituciones. Por ejemplo, en el caso del CONICET, querer destruir lo que fue los centros de investigación científica y tecnológica, es un retraso de 100 años. Entonces, ¿esto hacia dónde nos quiere llevar?
a una recolonización del país, de ser una colonia de Estados Unidos y del Estado de Israel, un país genocida. Entonces, esto es grave. Y claro, mucha gente que utilizó el voto bronca, pero ahora se están dando cuenta, yo en un momento en el CCK dije, cuidado con votar a su verdugo, votar al verdugo. Y ahora muchos están siendo víctimas de este verdugo. Entonces, no sé, la única forma de llevar adelante, primero, tener claridad conceptual. Lo otro, pedir a las dirigencias políticas que asuman su responsabilidad frente a esto, porque Milei no cayó del infierno o del cielo. Milei es consecuencia del fracaso de las dirigencias políticas que no proyectaron en el país ninguna esperanza ni de mediano ni de largo plazo. Y las consecuencias las tenemos ahora. Ahora, Adolfo, quiero hacerte una última consulta. ¿Cómo vos ves que se puede salir de esta encrucijada? Porque claramente la representación política convencional en Argentina tiene un problema, que es que no hay liderazgo en casi ningún lado. O sea, ¿cómo se sale de esta coyuntura? Mira, te voy a decir cómo conoces a Marechal, ¿no? Leopoldo Marechal. Y él dice que para salir del laberinto no hay que meterse en los corredores y perderse, esperar el hilo de Ariadna. Del laberinto se sale por arriba. Eso es lo que dice Leopoldo Marechal. Y nosotros tenemos que estar en la creatividad para salir para arriba. ¿Y qué sería ahora salir para arriba? Salir para arriba significa la unidad conceptual. Estamos organizando la marcha del 24. Y esto tiene que ser una marcha de unidad, de conceptos muy claros. No podemos aceptar el DNU ni esa ley ómnibus que el presidente amenaza a los gobernadores que si no lo firman, no pueden firmar el pacto de Córdoba. No, la otra cosa es las propuestas alternativas para esto. La propuesta económica, porque la economía que tenemos es una economía especulativa. Hay mucho dinero argentino fuera del país, pero ningún gobierno tuvo el coraje de repatriar esos fondos. Pero eso está en la especulación financiera, en los paraísos fiscales. Claro. La plata que gana aquí la sacan del país. Entonces, que sube y baje el dólar como si fuese un termómetro para la fiebre, es irreal. Es ilógico. Un país como la Argentina no estaba que estar pendiente del dólar. Hay que reforzar la moneda nacional, no destruirla. Pero hoy hay un afán de destrucción de toda la identidad, de memoria, de participación. Entonces hay que trabajar en otra línea, pero por proponer también alternativas sociales, políticas y económicas. La Argentina tiene avances en el campo científico, en la educación, en la salud. Tenemos que reforzar un gobierno que no está al servicio del pueblo, está contra el pueblo. Y eso es lo que estamos viviendo. Adolfo, le agradezco mucho los minutos que se ha tomado para charlar con nosotros. Bien, chao, hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Bueno, era Adolfo Pérez Esquivel. Vamos a meternos en la situación. Búsqueme, chicos, si se puede, el paño de la conferencia de Franco con los dos gobernadores, porque quiero empezar con Julieta y con Gabriel a analizar un poco, a ver, la gestualidad del gobierno en este sentido, ¿no? Porque yo lo primero que vi, sin tener información, porque la conferencia de prensa pasó al toque de que terminó la reunión, yo vi la conferencia de prensa esa y dije, qué raro esto, qué raro la puesta en escena, ¿no? ¿Ustedes vieron lo mismo ahí? Ahí está, mirá, ahí está. Bueno, ahí ya es cuando Franco lo corrió a Frigerio para que hable,
y al lado está Jaldo. Pero esos eran los únicos que estaban con el ministro del Interior. ¿Qué quiere decir esto? No, bueno, la centralidad primero de los gobernadores y segundo, quiénes estaban, ¿no? ¿Por qué estaban ellos y no había otros en la imagen central? Casi como convirtiéndose en voceros del resultado de la reunión, ¿no? Como si se estuviera queriendo eso, ¿no? Que las provincias aparezcan como protagonistas, o por lo menos los que se brinden a eso, a ser protagonistas y voceros del acuerdo. Parecería eso la imagen. ¿Ahí? Sí, me parece, coincido, por supuesto. Es como empezar a entregar algo de buena voluntad de un gobierno que es acusado de que no negocia, o de un presidente que se planta, se posiciona específicamente, lo busca como alguien que no pacta, que digamos está en una posición irreductible, en donde no hay negociación, porque eso es espurio. La negociación política, en este sentido me parece que coloca a los gobernadores en un primer paso de algo así como, vieron, tenemos buena voluntad de ambas partes, es una señal. Y complementario a esto, algo que decía muy bien Julieta, de la centralidad de los gobernadores, pero también del gobierno convocándolos. Me parece que ahí hay como una centralidad de la buena voluntad de la política. Ahora, a partir de ahí vienen todos los peros. Sí. Yo digo que al mensaje de Rolando Figueroa, que vos pusiste muy bien, los que analizamos discursos siempre tratamos de buscar los no y los pero, ¿viste? A ver, ¿viste? Que arranca la primera frase y después viene el pero. Y yo creo que los redactores de discurso de las provincias ya se dieron cuenta que no hay que poner pero a ese tuit le falta el pero. Se nota claramente que es bueno, tenemos toda la mejor voluntad, y abajo va, a pesar de que los gobernadores no queremos el impuesto, pero los gobernadores no queremos y arranca con esa negación. Me parece que ya entró en la negociación. Buena voluntad, entremos a negociar. Sería esa la lógica. Hay un dato que me olvidé de contar, que es que en la reunión se armaron 2 comisiones. Y, como decía Perón, cuando armas una comisión es para no hacer nada. Por lo tanto, es otra señal porque, a ver, yo entiendo lo de la buena voluntad. Yo voy a ser un poco más descarnado que ustedes, porque ustedes son los que están, los expertos. No pasó nada en la reunión. De hecho, la discusión por ganancias no solamente tiene el problema de los petroleros patagónicos, que no quieren porque hay muchos que pagan, sino porque los gobernadores ya le dijeron 2000 veces al presidente: coparticipa otro impuesto. O sea, no ese. Y estamos de nuevo con el... Pose en un momento me cuenta que les dijo, bueno, mira, el presidente quiere que le voten la ley y nosotros le damos ganancias. Y los gobernadores le dijeron, ¿y cuál es la ley? Y nosotros ya te dijimos que ganancias no queremos. Bueno, salió Guaratinec también en el mismo sentido, ¿no? Se están alineando, parecería que van todos en el mismo sentido. Hay que ver qué hace Kichilov, ¿no? También después de todo esto, después de haber ido finalmente a la reunión y demás. A ver, yo creo que hay algo en relación a cómo se pueden llegar a dar los consensos con este gobierno que tiene un tinte particular. Porque Milei gana y construye su imagen a partir de, no de ser una persona, digamos, de consenso, sino de ser un showman, como dijo Cristina Kirchner, ¿no? Un rupturista, un showman, demás. Entonces, partiendo de esa base y partiendo de que en realidad eso es lo que le genera ganancia de algún modo en términos de opinión pública, por lo menos hasta ahora, ¿no? En la... no tan luna de miel, pero en los primeros meses, digamos, de noviazgo, hay que ver, por eso digo, el consenso no es parte del hábito del presidente y de lo que le genera esa ganancia. Habrá que ver con el tiempo, ¿no? Qué es lo que pasa, pero yo tiendo a pensar que se va más hacia una especie de consenso eventualmente inestable, ¿no? Alianzas que le permitan eventualmente llegar a cumplir su finalidad, en última instancia y en el mejor de los casos, y si no, bueno, hay que ver qué es lo que pasa con el Congreso y si efectivamente termina gobernando por DNU. ¿Qué es el consenso? Como ¿Qué es un consenso dice, ¿no? inestable? Bueno, no es algo, justamente es algo, lo que vimos camino a la ley, a la negociación de la ley de bases en el Congreso. El articulado inicial se recortó muchísimo y al final terminó sin salir, ¿no? Lo que ¿qué quiero decir con esto? Y ya te dejo hablar. No, tranquilo. Hace 10 días estábamos hablando del acuerdo entre Mauricio Macri y Milei, y no solo, ¿no? La Libertad Avanza y Juntos. Estábamos hablando de una coalición estable, ¿no? Con una forma institucional, parecía. Claro. Bueno, yo me pregunto, ¿cuál
va a ser la forma institucional de esto, o si va a haber en ese sentido, digo, o si de golpe habrá algunas alianzas justamente por ahí momentáneas, pasajeras, para ir cumpliendo objetivos o no, o finalmente tomará un camino orientado más a gobernar por decreto, ¿no? Sí, me da la sensación de que vos decís que son los consensos, o por lo menos consensos versión Milei, ¿no? Y los consensos pareciera como que se lograsen a partir de la confrontación y la presión. Confrontación y presión. Por eso vos lo describiste muy bien. Francos va y dicen, el presidente quiere esto y les va a dar esto. No, pero nosotros no queremos esto. Confrontación y presión. Entonces vuelve al mismo esquema. ¿Qué resultados obtuvo con ese...? Bueno, en cuanto a lo político tradicionalmente leído de cómo te aprobaron las leyes, cómo transitó el DNU, yo creo que negativo, por supuesto. Ahora, eso negativo. Ahora, también hay que leer cómo fue el rumbo del país en este último tiempo, en cuanto a que, en palabras del presidente, sería algo así como: me niegan todo pero no la ven, los dejo al descubierto, gano en opinión pública o en mi núcleo más cercano y sigo avanzando en las reformas que voy pudiendo. Pero eso no te estoy diciendo que sea tu idea. Ahora, eso no es medio relativo todo, porque quiero decir una cosa, cuando vos estás en campaña y vos decís, bueno, che, si no me dan bola, rompo todo, como decía Milei, si no quieren voy echo al Congreso, no me interesa nada. Ahora, en este orden de cosas, vos necesitas resultados. Sí, hay algunos resultados, yo creo que diagnostica algunas cuestiones, ¿no? Primero, la preservación de su identidad personal, ¿no? Sí. Rupturista, provocador, disruptivo, outsider, casi celebridad por momentos. Bueno, es el presidente, ¿no? Además de eso, tiene que hacer otras cosas. Está bien, pero en un primer momento preserva su propia identidad. Sí. ¿Sí? Entonces me parece que es algo que no es que está en segundo plano, no. Es irrelevante en esta cuestión. Segundo, creo que yo entiendo de que hay una mirada de 2025, a pesar de que es prematuro. Mirá. No por cálculo electoral necesariamente, pero sí para entender de qué. Bueno, ¿en qué posición hoy están las coaliciones o los partidos políticos? ¿Están mejor que la Libertad Avanza o peor que la Libertad Avanza? El problema es que la Libertad Avanza no tiene partido. O sea, Libertad Avanza no es un partido. Sí, no es un partido, pero empezá a mirar lo que está pasando en el interior del país y decime, a mirada de hoy, sin la ley, sin el DNU, con el terrible ajuste, la inflación que se come los salarios, etcétera, cómo saldrían teóricamente ciertas elecciones y te van a dar que la Libertad Avanza crece. Mira, justo tenía ahí, hoy estaba leyendo una simulación que hizo 3.0 la consultora de Sheila Bilker sobre el balotaje hoy. Sí. Y ese informe tiene la siguiente conclusión. Milei le ganó a Massa por 12 y pico. 44-56. Hoy, si se votara, la diferencia sería de 5. Sí, pero está buenísimo ese informe de Sheila. Sí. Muy bueno, pero es mirando atrás. No, está bien, pero yo mirando adelante. Yo lo que digo es... Que se divide no de a 2, sino de a más de 2 pero digo, o de a 3. Sí, dale. No, dale. Sumo un par de datos también medidos junto con 3.0. Me dijeron algunos de imagen. Sí, algunos de imagen. Del presidente el último mes. Él había aumentado la imagen negativa el primer mes, en enero, y este mes se mantuvo estable. Y después hay algunos otros datos que dan cuenta de que en general el gobierno está mejor posicionado de lo que a veces se supone, ¿no? En la opinión pública. De una forma extraña, porque estamos en un proceso de transversalización del malestar, y eso se escucha también en los estudios cualitativos y se ve cuando se hacen encuestas de consumo. Por ejemplo, una encuesta de consumo en Provincia de Buenos Aires muestra cómo la gente está dejando de consumir, y mismo informes de la CAME, ¿no? Farmacéuticos, salió hace poco un informe, ¿no? Hasta medicamentos está dejando de consumir la gente. Y eso transversaliza un malestar, ¿no? Entonces se da, por un lado, un proceso en donde se sigue polarizando la opinión pública, hay un sector que apoya al presidente, y en paralelo a todo eso un malestar que se transversaliza, ¿no? Entonces yo creo que es más complejo el panorama. Yo lo entiendo. Ahora, a mí lo que me cuesta creer es que en el mejor momento del gobierno gana en un balotaje, que siempre es una elección un poco caprichosa, y no me explico por qué en este momento debería estar mejor que en ese momento.
Es una... No, pero perdón. Eso es... Digo, me parece que puro es análisis natural. Yo digo que es la matemática de la campaña. La matemática de la campaña no es que podemos comparar pera con manzana. El balotaje es de a 2, mirando al futuro es por lo menos de a 3 y quizá de a 4. Sí. Entonces, me parece que ahí tenemos que verlo de distintas maneras. Incluso también es una oportunidad si existe la unidad del peronismo, por ejemplo, ¿no? Digo... Yo creo que Milei tiene una ventaja con la destrucción de los partidos convencionales. Ninguno de los dos está... A ver. Y yo creo que también opera en ese rango. O sea, esta situación en donde Milei confunde, desvía la mirada, pone fuegos artificiales, globitos de colores, llámenlo como quieran, me parece que confunde a los partidos tradicionales y muchos de los dirigentes comen ese amague, toman los temas y cuando realmente se profundiza sobre determinados temas, encuentran el truco en Adorni que les dice, bueno, pero qué provocación la de hoy del salón de los próceres en vez de el salón de las mujeres, ¿no? En un día como hoy, qué necesidad. Sin embargo, cuando va a la conferencia de prensa, dicen, miren, en el gabinete de tal, 25%, en el gabinete de mujeres... Por supuesto, están mal porque había muchos más Lo entiendo, más ministerios, etcétera, por supuesto. A lo que tiendo a pensar es que tienen una salida que está pensando en una opinión pública, quizá en un formato Les digo electoral. Lo que me parece a mí cuando yo leo informes que dicen esto. Yo creo que como la situación del peronismo y del PRO está como ahí en una deriva, todos dicen, bueno, este tipo está mejor parado. Ahora, eso no quiere decir que esté mejor parado. Eso quiere decir que en todo caso, para una posible crisis económico-institucional, vos hoy no tenés salida. ¿Qué quiero decir? Alguien dice, ¿por qué el peronismo no sale más? Bueno, no sale más porque si esto se va al tacho, en el sentido de si efectivamente se genera una crisis, ¿quién contiene este asunto? Bueno, claro, por eso digo que para mí la situación es más compleja por esto, ¿no? Porque ese malestar, inclusive del que hablaba al principio, está transversalizado inclusive en sectores de votantes del propio Milei, ¿no? Gente que... ¿Qué quiere decir eso? Explicaron. Y gente que por ahí no la está pasando bien económicamente, habiendo votado a Milei y inclusive todavía... digamos, siendo parte del sector que apoya al presidente, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, un malestar transversalizado y un 44% de los argentinos que en la elección eligió a la opción opositora, ¿no? En el balotaje. Entonces, digo, más allá de que sean o no peronistas, no es muy amplio el campo ese, pero lo cierto es que hay un 44%, casi la mitad de los argentinos no eligió al actual presidente. Y ese sector es un sector que hoy todavía no encuentra causa de representación. Y sumo, por eso digo lo que dije antes, el malestar también de sectores que hoy son parte de la base de apoyo del presidente y son parte activa, digamos, ¿no? Si uno pregunta, hay gente que está en las filas, digamos, del gobierno. Sí, también la luna de miel militar, tiene, ¿no? Pero en la luna de miel, digo, un fenómeno psicológico, pero por lo menos para introducirlo en el tema, que me parece interesante, existe en la luna de miel algo llamado disonancia cognitiva, ¿no? Que es la distancia que hay entre aquello con lo cual decidí en ese momento y actualmente la percepción que tengo. O sea, cuando existe esa disonancia uno tiende a apagarla o a ocultarla porque en realidad le hace cierto ruido de que algo que tomó una decisión tiende a sostenerlo para no enfrentarse a esa disonancia cognitiva entre una. Y eso no necesariamente se traduce en gente que esté en la calle quejándose. Hay gente que directamente puede no hablar. Al revés, se traduce en gente que quizá no está en la calle quejándose ahora y que en un momento algún hecho lo pueda desencadenar y decir, bueno, la verdad que yo lo voté, tengo el apoyo a este gobierno, le pasa a todos los gobiernos, tengo el apoyo a este gobierno circunstancialmente, pero esto no lo puedo permitir, me parece que cambió la agenda, son otra cosa, me confundí en esto, mucha gente le pasó lo mismo, entonces empiezan a explicarse ciertas cuestiones, por eso empiezan a ceder las lunas de miel. Es mucho sí, lo que pasa de que esa situación. Esta luna de miel es como una luna de miel medio tormentosa. No es que es una luna de miel de un candidato que enamoró y que falló. Porque una cosa es que vos digas, che, mira, yo voy a aumentar las jubilaciones. Ahora, si la inflación se me escapa... Pero bueno, yo hice el intento. No, pero hay luna de miel. Acá se nota que hay luna de miel, hay fenómeno de luna de miel. Cuando cae la ley ómnibus, o sea, Milei logra
reescribir un relato positivo diciendo los desenmascaré y gran parte de la población, o por lo menos del periodismo, le va dejando. Quizás se va achicando. Ahí no se va achicando el círculo. Puede ser que se achique el círculo, pero la realidad es que por lo menos en una derrota política tradicional, es leído como algo bueno, algo el presidente pudo decir, desenmascarar a la política tradicional y tuvo un mensaje para dar. Está pudiendo trazar el campo de juego de discurso. Eso es lo que está pasando con el presidente. Lo está haciendo desde el momento de la elección y lo sigue haciendo. Y antes, y lo hace desde la campaña. Eso quiere decir que se habla todo el tiempo de él. Exacto. No, traza la agenda, maneja la agenda y es el centro del sistema solar político argentino. Inclusive la iniciativa política, del último tiempo se dio en torno a las acciones de él, ¿no? Los gobernadores reaccionando con iniciativa política, ¿no? Pero en reacción, la Cámara, bueno, los diputados, ¿no? Pero todo en reacción. Entonces, no hay agenda todavía que se vea. No, pero aunque sea en reacción, es sobre la agenda de Milei. Es sobre la agenda de Milei. La expresidenta Cristina Kirchner, con su carta o nota de más de 30 páginas, no logró tener centralidad, pero también porque, bueno, a ver, fue una aparición pero antes lo lograba. De aparición. Bueno, muy prematuro. Era vicepresidenta. Igualmente yo creo que la carta de Cristina no estaba apuntando a recuperar centralidad. Me parece que estaba poniendo orden hacia adentro en un momento de alta exposición del gobernador de Córdoba, por ejemplo. Pero en otro momento hubiese sido seguramente, el tema pero me parece que 30 páginas lo que estaban haciendo era hablarle hacia adentro. Estaba hablando adentro. Bueno, ese es otro tema. ¿Cuándo es el momento adecuado? ¿No? Ese es otra cuestión. La expresión, a ver, yo insisto, el gobierno tiene no sé si es una habilidad del gobierno o un nivel de tolerancia social que le permite ese mensaje. El gobierno dice, acá va a haber una recuperación en B-corte, es decir, esto en algún momento va a tocar el piso y va a rebotar. Eso no va a pasar, pero es una certeza que no va a pasar. No va a pasar porque no hay ningún estímulo objetivo para que pase. Puede entrar en un proceso de desinflación, puede entrar. Ahora, sin corrección de ingresos, vos no tenés recuperación. Y hay un sector de la población que está ilusionado con esa recuperación. Y no hace mal estar ilusionado porque hay gente que se había quedado con el bolsillo vacío en el gobierno anterior. No estoy criticando a la gente, lo que digo es, en algún momento vos tenés que mostrar algún resultado. No tengo duda. Y probablemente, perdón, no quiero hacer futurología, ¿no? Pero eso es clarísimo y yo creo que el gobierno lo tiene de verdad en primer plano. Habla de inflación, habla de economía, habla de recuperación y va a ser evaluado por ello. Seguramente cuando mire para atrás pueda hacer como pivote, hincapié o hacer como una base en el pasado. Pero no solamente en la herencia, sino diciendo no me van a pedir resultados a mí, que voy a demorar 6 meses más, cuando en realidad lo que vengo es con una cola de años de... Bueno, a veces dice 100, a veces dice 20, a veces dice democracia, ahora, a veces dice 10. El ajuste, de los últimos experimentos de ajuste que hemos visto, el de Macri en general, socialmente en algún momento colapsan, digamos, porque no... Yo cito siempre el ejemplo de Macri porque ustedes se acuerdan que ahora está la discusión de por qué la gente no sale a la calle. Con Macri tampoco salió a la calle. Bueno, ahí yo... Ahora, cuando fueron a votar, Macri perdió por 20 puntos en la primera vuelta. Y las consultoras decían que había empate en la elección. Correcto. Es decir, hubo gente que estaba caliente y que no salió a decirlo hasta que tuvo que poner el voto. Entonces digo, no estoy diciendo que lo estén diciendo ustedes, lo estoy poniendo arriba de la mesa. No generalicemos que todo lo que hace Milei está bien, porque todavía no se definió nada. Incluso Milei puede ganar la legislativa también el año que viene. Primero porque el 2001 nos marcó. Yo creo que ahí eso de salir a la calle y que el gobierno caiga es una marca a fuego de la Argentina. Segundo, los liderazgos de la oposición están difusos. Totalmente. Tercero, no hay estímulos reales para que alguna agrupación, algún partido, alguna coalición incentive que haya lío en la calle. No quiero decir de que hubo en algún momento, pero me parece que... Yo quiero marcar un par de diferencias respecto a 2001, ¿no? Un par de diferencias. Sí. Primero, De la Rúa. La luna de miel con De la Rúa, hablando de las lunas de mieles, ¿no? De la Rúa fue un personaje de partido, ¿no? Fue un líder de partido. Un líder no carismático, no porque Milei sea especialmente carismático, tiene otras connotaciones, es un ducto, ¿no? Es un conducto, de algún modo, de cierta emocionalidad que hay en la sociedad. Pero De la Rúa no era eso, era una coalición partidaria y el vínculo que había con ese liderazgo, con el presidente de la sociedad, era un vínculo
justamente con un partido. No había afección política, ¿no? No había, digamos, afecto en un sentido de que afectara su imagen pública en un sentido o en otro. Entonces fue más fácil que De la Rúa en ese sentido se corriera de la escena. Milei se construyó su liderazgo, está construyendo ese liderazgo en base justamente a afectar, y cuando digo afectar me refiero a transformarse en un conducto de un malestar social. ¿Cuánto puede durar eso? No lo sabemos, ¿no? Eso es una primera pregunta y para mí, pero hay una diferencia central con De la Rúa que me parece importante ver. Sí, yo traje a De la Rúa, me parece muy interesante. Y sumo una cosita más de esto y es, en relación a eso, ¿no? Se piensa que lo que tiene que hacer la oposición es oponerse, que bueno, por supuesto, por algo es oposición, ¿no? Tiene una mirada distinta, o si no, no sería oposición. Pero el punto, creo, también es que hay procesos que se están dando socialmente, pero también hay procesos que se tienen que dar políticamente para reencauzar la discusión y que la oposición se pueda meter en el campo de juego de la discusión pública también, ¿no? Y no que vaya detrás de la pelota o detrás de me parece que hay el otro día nuestra compañera Noelia Barraglijera contó en esa nota de mucha repercusión la historia de el aumento a los diputados y senadores, el 30%. Que según mi prisma es la primera bala que le entra al gobierno de Milei con daño real. ¿Qué quiero decir? Hay gente que lo acompañó en la votación y dijo, pará, ¿esto no era que era de la casta? O sea, ¿eso para usted fue un hecho político en sí? Más allá de que después Milei dijo, bueno, sáquenlo, digamos, es otra discusión. Yo analicé, al menos eso, quiero saber la opinión de ustedes, de que claramente ahí sí hubo... yo no recuerdo desde que Milei empezó a gobernar otra cosa que haya copado la agenda y que no haya sido impuesta por él. Yo digo esto. Milei es el gobierno y es el garante del rumbo, es el anticasta. Fue convocado, él dice, para satisfacer una demanda de castigo a la política tradicional. Aparece esta cuestión del 30% de senadores y diputados y luego rápidamente Martín Menem, por pedido del presidente, hace un proyecto para bajarlo. Vuelve a estar blindado en su figura, digo. Puede ser de que haya copado la agenda unas horas, pero es muy poco, sobre todo a nivel de estrategia de prensa, de repercusión de prensa y de conversación digital, la diferencia que hay entre el gobierno y el team La Libertad Avanza con los demás es enorme, multiplicado por 100 quizá, cuando uno analiza repercusión. De hecho, te doy un dato... Te voy a chicanear un poquito porque está un poco Chicané. Pareciera que un día Milei... ¿Hablamos de Quilmes? ¿Vamos a hablar de Quilmes? No, porque en Quilmes siempre en esta mesa te chicaneaban a vos con Quilmes. Es verdad. No, digo... bueno, los que me chicaneaban, que eran los del PRO, ahora tienen un problema un poquito mayor, que es que no tienen ni voto ni representación, así que tampoco me están chicaneando mucho con eso. Ahora, lo que digo es... un día Milei va a sacrificar un panda en extinción acá en la esquina y va a venir un tipo y va a decir, che, qué bueno lo que hace el presidente. Yo ahí difiero. No puede ser que cada cosa... O sea, a Milei le hacen 3 goles y él mete uno y dice, che, va ganando Milei. No, pero pará. En el contexto luna de miel. Por eso digo que el contexto luna de miel, el contexto inicio de gobierno para mí son muy regalones con eso. No, igual yo insisto en lo siguiente. Yo insisto en el malestar transversal, transversalizado. Yo insisto en esto, en las encuestas de consumo, ¿no? En cómo está cayendo el consumo. Eso no es un detalle menor, que haya gente que no puede acceder a medicamentos circulatorios, por ejemplo. No es un detalle y eso seguro que va a impactar de algún modo en la opinión pública, sea hoy o sea dentro de 5 meses. Pero de una forma subjetiva, sensible, ¿no? Digo, va construyendo una trama eso. Ahora, eso va construyendo una trama. Yo insisto en esto. Cómo se ordena, cómo se organiza políticamente, ¿no? Esa parte de la sociedad, bueno, eso es otro tema, es como, ¿no? Muy lejos es otra cuestión. Muy lejos. Y también algo que me has escuchado decir muchas veces, y nosotros como consultores políticos lo vemos todo el tiempo. Uno puede
canalizar o diagnosticar, mejor dicho, el malestar de una sociedad. Es más, puede ser un gobierno realmente con bajo nivel de aprobación. Sin embargo, en una competencia, lo que hay es que tiene que haber un otro que pueda, de alguna manera, determinar, claro, si vos vas a liderar votar, una oposición para vos poder votás hoy de recibir nuevo, votos. Si vos votás hoy de nuevo, Milei tiene alta chance de ganar, eso está claro. Y quizá dentro de un año también, y con el mal humor. Sí, y con el mal humor transversal. Eso lo veo más difícil. Pero mira, vamos a ver, porque, o sea, acá hay que trazar también la teoría un poquito de que si vos tenés un quilombo en todos los lugares, en algún momento empezás a tocar gente que te afecta. Si vos querés cerrar tela, querés achicar el CONICET, no es que los lugares donde vos tocás no hay votantes tuyos, en todos lados hay gente tuya. Mirá el caso de este actor Lamote. ¿Cómo se llama Lamote de nombre? Me olvidé el nombre. Esteban Lamote. Esteban Lamote es un actor bastante reconocido que Milei sube a su Instagram, es esto, ¿no? Pone una mano que dice Emanuel Lamote diciendo, escrito en la palma de la mano, basta Milei. Y al lado pone la mano que piden subsidio y al lado una mano ajada de un trabajador que dice las manos que pagan los subsidios. Bueno, hasta ahí una chicana más de Milei. El problema es que el señor Lamote le responde al presidente, dice, presidente, esto es trucho. La foto que circula con la leyenda en mi mano que dice basta Milei está armada por alguien. Es falsa. Acá dejo la original para que vean, señor presidente Milei, por favor deje las redes un ratito, difícil, y se dedique a gobernar. Gracias. La mano de Lamote dice Raúl Esteban, que entiendo que es el nombre, ¿no? Completo de Lamote. Debe ser. Esto creo que era una campaña por la identidad o algo así. Hay otro tuit de Lamote también, donde le pide al presidente que le pida disculpas. ¿Qué? Que no se gaste Lamote, pues no va a pasar eso, ¿no? Ahí está. Acá la foto y el tuit original. Sigo esperando que retire su foto, le dice Lamote al presidente. Pide disculpas por el grave error que cometió. Gracias. Olvídese, Lamote, el presidente no se disculpa casi con nadie. Se disculpó esta semana con Alberto Fernández por lo del champán. Que además Alberto decían que no tomaba nada, así que no me lo imaginaba tomando un cristal. Pero vaya a saber, han pasado cada cosa. Nadie se enteró también que iba a ser el cumpleaños de la esposa en la pandemia en la Quinta de Olivo y pasó, ¿no? Y tuvo una frase, Bernie, bastante dura con Alberto sobre el tema de... Sí, el que trajo el borracho, esa, ¿no? Se lo lleven. Estaba bien la frase, no por Alberto, digo, la frase estaba... Era fuerte. Era fuerte. ¿Qué hacemos con estas cosas públicas? Porque yo lo que digo, vos tocás, en un momento a alguno que te votó tocás con estas cosas. Todo el tiempo. Sí, es que lo que decía, afectar. No, pero yo uso esa palabra, no es ingenuo, afectar, ¿no? Porque en algún punto, inclusive si uno mira los contenidos, por ejemplo, a nivel redes sociales, ¿no? Los contenidos de Juntos, el primer contenido, no sé si se acuerdan de Mauricio Macri como presidente en sus redes sociales. Sí. ¿Se acuerdan del perrito Balcarce subido arriba del sillón presidencial? Bueno. Busquemos la imagen esa, a ver si tenemos, chicos. ¿Por qué? Porque lo central en la lógica comunicacional de Juntos era la emotividad, ¿no? Llegar a partir de la emoción. Entonces, y la emoción pensada desde un punto de vista publicitario, ¿no? Del marketing político. ¿En qué sentido? Bueno, hay determinadas pautas cognitivas, eso por ahí lo podés explicar vos mejor que yo, que te hacen, que generan... Identificar con su público a partir de distintas emociones. Determinadas emociones. Y tenían mucho valor los contenidos en ese sentido, ¿no? Se cuidaban mucho los contenidos del gobierno de Macri. Este gobierno es exactamente lo opuesto en ese sentido. Sí. Lo que quiere generar es algo. No importa muy bien qué, por eso digo afectar, ¿no? Me gusta la comparación, me gusta. Yo creo que el gobierno de Macri venía con una lógica pro. Mira, ahí está el perrito. Sí, sin duda. Desapareció el perro, eso no sabemos. La lógica pro creo que se impone esto de la identificación, de uy, qué lindo, escuchamos al vecino, era una lógica vecinalista de... nos identificamos con las historias mínimas del panadero que nos cuenta que no vende tanto pan, pero que ahora tiene la esperanza de vender más pan, y el verdulero que te cuenta que vende de a una cebolla porque hay crisis y ahora con Macri vende de a 3 cebollas. Me parece que es como bastante evidente esa identificación y creo que ya la población está bastante advertida, aunque la dirigencia a lo largo y a lo ancho siguen en esa misma lógica. Me parece que lo revolucionario, y esto sí es revolucionario, en Argentina de Milei es
que lo estratégico en realidad es mucho más, mejor dicho, la táctica se transformó mucho más estratégico. Quiere decir, estar en hiperpresencia constante, llamando la atención con contenidos que algunos podrán acusarlo de que desvía la atención sobre los temas, por ejemplo, de inflación o salario, que son muy complicados, más allá de, no le quiero entrar al gobierno en este caso, ¿no? Digo, más allá de que sea un producto de la herencia o producto de la receta que está aplicando este gobierno en particular. Entonces digo, llamar la atención en todo momento, generando conversación y trabajando en un rango totalmente diferente al acostumbrado. Espontaneidad total en primer plano, mostrando de que no importa el hipermarketing, sino más bien lo genuino. Sí, a mí me hacen ruido dos cosas de este contexto. Una es, yo sigo volviendo cada tanto al análisis del resultado de la elección porque creo que todavía no está terminada la discusión en el siguiente sentido. Mismo dentro del peronismo hay dos miradas. Cristina dice, el balotaje es el balotaje, si perdiste fuiste. Y Massa dice, ojo que en la primera vuelta tuvimos a 3 puntos de ganar en primera vuelta. Entonces, a mí me parece que es válido hacer ese análisis. ¿Por qué? Porque ahí hay una cosa que es real. Si un gobierno que tuvo a Alberto celebrando el cumpleaños de la esposa en la pandemia cuando nadie podía salir de la casa, si se fue el candidato a presidente con 250% de inflación estuvo a 3 puntos de ganar, es que claramente la respuesta social al estímulo, un candidato rompe política convencional, no era tan lineal. O hoy no es tan lineal. Porque Massa sacó 44% de los votos. Es casi un empate la elección en términos generales. Milei saca 30 puntos en la primera vuelta contra 37 de Massa. Entonces, claramente lo que digo es, el presidente está en todo su derecho, inclusive cada uno que lo visita, cuando le dice, che, pero ¿por qué vos no negociás? El presidente dice, yo saqué el 56% de los votos. O sea, y va a vivir en esa lógica. Ahora, esa lógica le sirve al presidente. A mí me parece que amerita al menos una discusión, no de por qué perdió Massa o por qué perdió Patricia o por qué perdió Larreta. Yo creo que hay muchas discusiones ahí adentro, pero muchas. La primera es, cuando analizás pasado, te sirve como referencia, jamás para predecir futuro. Me parece que es una buena referencia entender de que el espacio no mileísta, después lo llamamos como... ¿Cómo es ¿no? eso? A ver, explícalo mejor. Claro. Yo miro hacia atrás y tengo una lógica de decir, bueno, ¿saben qué? El 44%, si al gobierno le va más o menos mal, ese 44%, crece. si se agrupa, crece. Y eso es mirando hacia atrás. Ahora, mirá hacia adelante. Mirá hacia adelante, uno dice, bueno, el gobierno realmente vino a producir una revolución y seguramente se encuentre con una alta aprobación en un primer momento, que ha llegado en opinión pública a 62, 65% y está cayendo con tema de ajustes, salarios, inflación en estos 3 meses, te diría. Pero es mirando a futuro, digo, me parece que... Sí, una apuesta sobre algo que es no una sabe apuesta, qué va a entonces pasar. digo, eso por un lado. Segunda cuestión, por más de que Milei en su discurso de negociación diga, a mí me votó el 56% de las personas, cosa que no es mentira, es correcto, también hay que decodificar por qué se configuró ese 56%. Y acá lo repetimos hasta el hartazgo. Nos van a insultar por Twitter muchas veces, pero la realidad es que eso no se construyó en base a las propuestas de ajuste motosierra, sino más bien porque satisfacía la demanda de castigar a la casta. Era un voto enojo, sigue siéndolo y se apoya todo el tiempo en esa base. Lo hace bien el presidente. Lo hace bien, sí, claro. Lo hace muy bien. Y una cosa más, en esa lógica tiene rumbo. Dice, yo sigo con mis convicciones. No pierde su identidad. Y eso creo que lo diferencia enormemente de otros dirigentes. Totalmente. Vos me decís, ¿y quiénes en este último tiempo yo creo que han mantenido ese rumbo? Y bueno, te diría, Cristina Fernández de Kirchner es la primera. Milei, quizá Patricia Bullrich, y quizá también Massa en el último tiempo, defendiendo esto de la ancha avenida del medio. Tengo una pregunta directa respecto a esto. Los consultores antes de la elección decían, lo traigo porque me parece que es para el debate de ahora, el fin de semana salió Larreta a dar unas notas. La consultoría y todo el mundo decía, si Massa va al balotaje con Milei, gana Massa. Y si Larreta va al balotaje con Milei, va a ganar Larreta. Resulta que Larreta perdió con Patricia y Massa perdió con Milei. Cuando todo el mundo, todo el establishment, el Círculo Rojo decía, para que este país se encauce tiene que ganar Massa o Larreta. Bueno. Y sacaron votos, bueno, Massa no, pero Larreta sacó marginalmente votos. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasa ahí? No sé quién es todo el mundo que decía eso, pero a ver. No, bueno, pero un par de cuestiones. El Círculo Rojo decía,
lo lógico para un proceso de ordenamiento... Sí, es que gane alguien que pueda algunos gobernar. decían incluso Porque pueden hacer... analizando la historia de las elecciones, uno dice Claro. que a medida que se acerca los procesos electorales o el día de la votación, el público independiente o se tiende a ser más conservador en la decisión. Pero lo que pasa es que había un fenómeno. Esa es historia pasada. Eso es historia pasada. Bueno, pero pasó con Alberto, pasó con Macri, pasó con... Pero con Alberto fue un fenómeno diferente porque fue Cristina detrás de Alberto, ¿no? No es que fue la avenida del medio. Bueno, y gobernaba. Alberto consiguió traer a Massa, pero con Cristina detrás. Sin Cristina no se podía en ese momento, no daban los números. Entonces, y sobre todo por esto, este pensamiento en Argentina, todo lo que fue la tercera vía en Europa, ¿no? Inclusive en Estados Unidos y demás, en Argentina no logró instalarse, ¿no? Como un centro que pudiera establecerse y, si bien Massa avanzó y demás, el momento en el que Massa emerge y logra como candidato a presidente, ¿no? un porcentual, bueno, un 44% en un balotaje, es con Cristina, o sea, con el sector radicalizado, digamos, exactamente, que no está yendo al centro del peronismo, ¿no? Digo más radical del peronismo. Sí. Entonces ya los electorados no van al centro. En la Argentina no es que los electorados no vayan al centro. Yo creo que es una discusión que pasa por otro lado, que no pasa por radicalización o centro, o por lo menos no compartimentado y estanco, ¿no? Sí. Creo que es algo voluble, que la Argentina tiene, por ejemplo, un partido, ¿no? Cuando tenía el sistema bipartidista con el radicalismo y el peronismo, en su momento, 50 años atrás, los dos partidos tenían sectores populares y sectores más, bueno, sobre todo en el caso del radicalismo, más representantes, digamos, del establishment y de la aristocracia, o de la oligarquía, y en el caso del peronismo, bueno, había sectores más reaccionarios también adentro del peronismo, ¿no? Entonces, lo que se ponía en discusión iba cambiando, iba transformándose. Lo que hay hoy en escena son partidos muy fragmentados, ¿no? Entonces yo no creo que la discusión pueda darse de una forma estanca. Por eso también creo que Milei, si lo único que hace es radicalizarse y no entiende que el juego que debería hacer es un juego más voluble, justamente, corre el riesgo de quedarse con un porcentaje de apoyo muy pequeño o perderlo todo directamente en este contexto ajuste también, ¿no? Cuento 2 o 3 resultados de inflación y reactivación económica. Pero a ver, para hablar algo a favor de Milei en este sentido. Nosotros acá lo entrevistamos 2 veces. La segunda vez, la primera todavía no era candidato en la capital. 2 entrevistas largas. Y la segunda ya era candidato a legislador porteño. No, legislador porteño, diputado, no me acuerdo. Que fue candidato diputado nacional. Diputado nacional, por la ciudad. Que ganó, digamos, por un margen no muy amplio, pero bueno. En la entrevista, Milei es un personaje, en general. En una de las notas, en las 2 notas, hoy es un tipo que no puede salir a la calle. Salíamos de acá, estaba Milei en la puerta esperándonos. Nos saludó en la salida y hablaba como una persona común y corriente. Distinta al personaje que era en público. Yo no lo veo muy distinto a eso ahora. Me parece que la franqueza que tiene en el planteo, más allá del modelo que tenga, es un activo que incluso va contra la política convencional. Me dirán ustedes, pero si vos pones a Macri, pones a una persona pobre y le pones a Macri y a Milei, con Macri no sintoniza de ninguna manera. Y con Milei sí. Y los dos, en el fondo, representan el mismo interés. Porque en 3 meses de gobierno, lo único que hizo este gobierno fue transferir ingresos de los pobres a las empresas. No hizo nada distinto a lo de Macri. Ahora, claramente, tiene una percepción pública que es distinta. Porque me parece que tiene me parece que Milei hay que analizarlo también desde el punto de vista de que es un fenómeno que no solamente es nacional, sino que es internacional, de desprestigio de la política, de los resultados instantáneos que se necesitaban, que prometió el Estado y que incluso ciertos gobiernos, creo que en sus relatos, fueron construyendo ciertas manipulaciones que sinceramente generaron cierta desconexión muy fuerte los gobiernos anteriores en muchos lugares del mundo, en Argentina en particular, sobre todo por falta de resultados económicos, básicamente. Pero es el fenómeno outsider, el fenómeno disruptivo, con las características nacionales. Milei es un outsider, es un provocador, lo guía esa circunstancia y tiene muy claro su rumbo
digo, su rumbo liberal libertario de no abandonar las ideas o ir a Corrientes al Club de la Libertad, muestra esa situación de ser una persona genuina con sus convicciones, que no va a negociarlas, que va a llevar al máximo nivel las ideas de la libertad. Por eso yo creo que las ideas de la libertad están en primer plano en el caso de Milei. Y cuando va a Davos, que acá no se podía decodificar de qué se trataba el mensaje, cuando uno dice, bueno, acá no tuviste resultados en Argentina y ya estás dándole cátedra al mundo, es porque las ideas de la libertad quedan en primer plano en su convicción. Voy a ir al foro de Davos a expresar las ideas de la libertad que están en primer plano, por arriba de la negociación en el Congreso, por arriba de la presidencia de la Nación, porque las convicciones no se negocian. En ese sentido es un outsider disruptivo, diferente y sobre todo muy provocador. Y cuando lo tienen que correr es bastante astuto en darse vuelta y decir, yo quiero cambiarle el nombre al salón de los próceres, que se llama ahora Próceres de las Mujeres, porque me parece que no correspondía que se llame Mujeres el Día de la Mujer. Es provocador. Es bastante hasta agresivo, te podría decir, con la causa femenina o feminista. Sí. Entonces me parece que, digo, se planta en un personaje, pero también en un posicionamiento muy claro de hacia dónde va. Y eso se expone a cada momento. Tiene rumbo, los demás no. Hay un liderazgo claro sobre convicciones genuinas y los demás no lo tienen. Entonces el contraste que logra es, por ejemplo, con Alberto Fernández, que tiene su poder basado o su rumbo basado en el equilibrio que tenía que hacer con Cristina. O sea, el objetivo del gobierno de Alberto como personalidad política ejerciendo la presidencia de la Nación es hacer equilibrio de que esto siga en unidad para seguir avanzando en la agenda de Unión por la Patria. No es el caso de Milei, que avanza rápido. Voy a seguir charlando con Julieta, pero antes me dicen, por cucaracha, se tiene que ir Slavinsky. Me tengo que ir. ¿Qué tenés que ir a ver a Luis Miguel? No, ¿cómo a Luis Miguel? No, Luis Miguel se suspendió. Bueno, por eso mal ir a ver a Luis Miguel. No digo nada, No, tengo que ir a buscar un niño. Tengo que ir a buscar un niño, llevarlo, traerlo. No hay mayores detalles. Te tenés que ir. Remiseros, somos todos remiseros. Doctor, por favor, gracias. Un placer.